Y ahora es un placer también introducir al profesor Juan Antonio Maroto, que es doctor en Económicas y premio extraordinario de la Universidad Complutense, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid y luego en la Complutense, director de departamento, vicerrector, profesor de diversos lugares, consultor de Naciones Unidas, en fin, un gran erudito que tenemos con nosotros y miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid por la UGT. Y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Doy las gracias que se merecen con el volumen adecuado. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por vuestra presencia. Es un honor poder hablar con compañeras y compañeros de profesión, porque en el fondo yo solo soy un humilde profesor de universidad pública. Y creo que eso nos obliga mucho. Creo que además cuando tenemos una cierta vocación de servicio, pues podemos proyectarla hacia una función sindical que muchas veces sorprende y que creo que tan solo el hacerla ya es el mensaje. Creo que en eso también estamos comprometidos y deberíamos estar obligados a ello. Mirad, yo no sé por qué estoy aquí, salvo por que con amigos como los que tengo dentro del sindicato me sobran los enemigos, obviamente, ¿no? No sé qué hago aquí, teniendo en cuenta lo que ya he escuchado, y me dan ganas, pues como en las antiguas discusiones de los escolásticos, ¿no? Yo ahora rompo mis papeles y digo, me adhiero a todo lo que aquí se ha dicho. Solo voy a haceros algunas reflexiones basándome en la experiencia que tengo en relación con estos procedimientos, ¿no? Y en la preocupación que siempre me ha movido por ellos. Yo recuerdo haber recibido un chorreo del entonces director de la ANECA en la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente pues por haber criticado la falta de transparencia. Era la época en la que, no sé si recordaréis la noticia, el director de la ANECA gana más que el presidente entonces del gobierno, que era el señor Aznar. Y bueno, pues estas eran las cuestiones que me motivaban también en ese momento, ¿no? Mi relación personal con estos procedimientos, pues mirad, por una parte fui nombrado en su momento por el sindicato para formar parte de un comité estratégico que había formado en ANECA y que yo no he visto que se siga manteniendo dentro de la estructura de ANECA, porque creo que cuando uno está mirando cada día la realidad, acaba perdiendo de vista hacia dónde debe ir. Y me parece que ANECA debería ser un poco más reflexiva acerca de cuál es su papel de cara al futuro. He participado también en la ACAP, en alguna comisión de conciliación, que más que de conciliación, para mí fue de pura negociación, porque en realidad era, pues, como muchas veces sucede con los astilleros en los juzgados, ¿no? Que dice, bueno, yo pongo la mano y tú dime cuánto estás dispuesto a dar y firmo lo que tú quieras. Tristemente esa es la sensación que yo saqué de la ACAP en aquellas veces que he podido participar en defensa de algún criterio que no se había aplicado correctamente. Y mirad, también quiero deciros algo. A mí me resultaría muy triste ser un evaluador profesional. Yo soy profesor universitario. Me gusta impartir clase. Me gusta estudiar para no ser pretencioso con la investigación. Y cuando tengo que evaluar, lo hago porque creo que forma parte de mi cometido. Pero yo no quiero convertirme en un evaluador profesional o en que la evaluación sea una forma de cubrir mi dedicación investigadora que no he encontrado nicho por alguna otra parte. Quien quiera que me entienda, pero para mí era una sorpresa entrar a veces en ANECA y coincidir con personas que desde el punto de vista profesional y académico no es que tuvieran demasiado relieve, por decirlo de una manera lo más suave que puedo. He tomado como referencia dos papeles. Uno del año 2003, del profesor de la Oliva, que publicó un detallado estudio sobre la ANECA
y sobre sus criterios de evaluación entonces de profesores de su departamento que se habían presentado. Probablemente el profesor Castro lo recuerde porque él era entonces miembro de la Comisión Evaluadora de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y por otra parte, he tomado como referencia un escrito reciente de una profesora de mi departamento que, como sabéis, la supresión de la ACAP y el volcado de sus funciones en la Fundación Madrid+D para el Conocimiento ha dejado a muchas personas colgadas de la brocha. De tal forma que, habiendo optado por una acreditación en la ACAP, que no se ajustaba a los mismos baremos que los de la ANECA siempre ha sido mucho más ponderada en cuestiones de investigación, sobre eso diré también algo después, pues resulta que ahora, como además son una serie de cuestiones extrañas, ¿no?, vistas objetivamente. Mirar, se dice, hombre, vamos a sustituir la Fundación ANECA por una agencia, dentro de la mitomanía de lo anglosajón que tenemos en este país desde hace unos cuantos años, ¿no? Y sin embargo, resulta que la Fundación Madrid+D para el Conocimiento pasa a ser una fundación pública. Entonces, no deben ser tan malas las fundaciones públicas, o es que para unas cosas sí sirve el argumento y para las otras no. Y luego, claro, como ahora tenemos una especie de super ANECA, donde se ha metido todo, que va a generar problemas, y que en algún momento alguien podrá decir, oiga, es que a mí me evaluaron los sexenios con un criterio que usted ahora para acreditarme resulta que ha cambiado. Y la administración no puede ir en contra de decisiones que ha tomado previamente por sí misma. Yo no sé si eso se ha madurado lo suficientemente. Bueno, pues la cuestión es que muchas personas que confiaban en la ACAP, pues ahora resulta que hasta que se ponga en marcha la Fundación Madrid+D para el Conocimiento, porque realmente es sorprendente visitar la página web y veréis la cantidad de funciones que tiene asignadas, hasta que llega el momento de la realidad y uno ve el presupuesto y las personas. 2,5 millones, 16 personas. Pero esas pobres personas, ¿cuándo van a empezar a hacer todas esas funciones que se les están encargando? ¿Que hay que armarse de paciencia entonces o hay que optar por la ANECA, con la particularidad de que estas personas, al quedarse colgadas de la brocha, pues resulta con que se han encontrado que se ha acabado su relación contractual con las universidades? Y esto está pasando en la Complutense. Y esto hay que ser conscientes de que, bueno, pues se está dando carpetazo a los asuntos. Se está directamente prescindiendo de ese capital humano de personas que ya han tenido su contrato de ayudante doctor y que ahora no pueden acceder al de contratado doctor porque los criterios, amigo, de ANECA son el no va más. El no va más, ANECA siempre tiene que ser el no va más, lógicamente. Y sobre esto también diré algo después, ¿no? Bien. Entonces veréis, hay una primera reflexión que siempre he hecho respecto de esto. ¿Por qué hay tantas personas que se han quedado fuera del sistema de evaluación y de acreditación? Y si de verdad tuviéramos vocación de integrarlas, ¿por qué no les damos audiencia y no nos conformamos siempre con juzgar el problema desde dentro de los que hemos estado en el sistema? Lo digo con la conciencia tranquila de que he obtenido los sexenios que pedí. No se me ha rechazado en nada y únicamente he procurado que el sistema no me expulse. Pero comprendo que muchas personas están en la idea de quedarse fuera de cualquier sistema de evaluación que desde el principio ya los está rechazando. Empezando porque en su origen, cuando uno no estaba a tiempo completo, tenía una ponderación que hacía que sus méritos investigadores se redujeran a la mitad, con suerte. Con lo cual son méritos casi, perdonadme el modismo, ¿no? Cojoméritos, realmente, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, ¿alguna vez se nos ha pasado por la cabeza integrar a las personas que no están dentro del sistema de evaluación y acreditación, internalizando sus propias perspectivas del problema? Porque si no, estaremos siempre repitiendo
la mala solución a algo que debería ser compartido, integrado, útil para todo el sistema, no solo para algunas personas. Mirar, quizá desde la perspectiva sindical, yo siempre he sido partidario de que primero hay que informar, segundo negociar, tercero acordar, cuarto regular y solo en quinto lugar es cuando se puede exigir que se cumpla. Pero cuando ese orden se altera de alguna forma y quien tiene el poder de dictaminar sobre los diarios oficiales normalmente cae en esa tentación, entonces todo se tergiversa y no podemos estar seguros de que estemos realizando un proceso justo, aunque estemos movidos por la más pura de las intencionalidades. Mirad, los sindicatos siempre han pedido en este ámbito criterios preestablecidos, objetivos pautados en detalle, que se mantengan en el tiempo y que sean conocidos con antelación. Porque es que si no, es como si convocáramos el MasterChef y dijéramos a los concursantes, hagan ustedes lo que quieran. Y después, como tribunal, nos reunimos y usted ha hecho una patata aquí con forma de león y gamba y esto... ¿Comprendéis, no? Si es que, ya que hemos imitado tantas veces a los franceses, además, con beneficio para nosotros, ¿por qué no imitamos lo que hace la AERES, o sea, la Agencia de Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior en Francia? Que publican, lo último que han hecho ha sido en el 2012-2013, la ola de revistas que van a ser las que se van a considerar las evaluaciones de años sucesivos. Y por tanto las personas saben a priori cuáles son las publicaciones que se van a estimar. Y se podría llegar a ese cuasi primer óptimo de que la persona que se va a someter a una evaluación o acreditación sepa a priori cuál va a ser aproximadamente su resultado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no permitimos en ese ámbito que sean las personas que están fuera del sistema las que den su opinión sobre las revistas que deberían valorarse? ¿Por qué nos dejamos llevar por criterios anglosajones que, yo lo siento, pero yo pertenezco a las finanzas? Y en las finanzas se dan una serie de incongruencias terribles. Les voy a decir una para que se den cuenta de por qué puedo estar tan encendido con este asunto. Cuando uno estudia teorías financieras, cualquier manual anglosajón pone como primera aportación en los años 50 del pasado siglo a Harry Markowitz y su teoría de selección de carteras. Pero resulta que en el año 1944, un autor llamado Eric Schneider ya había publicado la teoría de la inversión. Eric Schneider tenía dos problemas, uno que era danés y otro que escribía en alemán. Por tanto, nadie se ha dignado desde el mundo anglosajón en recoger que el primer autor que elabora una teoría positiva financiera es un danés. Y de esto está lleno el mundo, de esto está lleno el mundo. Y nosotros seguimos con las anteojeras fijándonos exclusivamente en el mundo anglosajón. Sobre esto también les diré otra cosa al final. Bien. Yo creo que entonces lo que deberíamos hacer es precisar previamente cuáles van a ser los elementos de una evaluación, para que las personas que se sometan a ellas sepan a priori cuáles son los criterios que se les van a aplicar. Segunda cuestión, o tercera reflexión que les quiero hacer. Parece que esta reforma de la ANECA pasa a un mecanismo cualitativo frente a algo que antes era cuantitativo, cosa que es falso. Solo hay que conocer los criterios que se manejan desde la propia ANECA internamente para saber que es una pura subjetividad, absoluta y pura subjetividad, que además es totalmente variable según los campos del conocimiento.
cuando yo siempre recuerdo eso, ¿no? De que no hay nada más preciso para expresar el grado de verosimilitud de alguien que un número. Bueno, pues no, aquí nos vamos otra vez al necesita mejorar, progresa adecuadamente, etcétera, 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 ¿eh? Cosa que parece como si quisiéramos eludir nuestras responsabilidades. A mí no me gusta examinar, pero cuando tengo que examinar pongo una nota. Y pongo una nota con un decimal, que es lo que me pide además el programa de esta universidad. No me libero de responsabilidades diciendo, hombre, es una B, pero tendería a A en condiciones... Porque para eso están las agencias de calificación y ya ven ustedes el resultado. Siguiente cuestión. Dentro de los ponentes que va a haber de las comisiones, ¿en algún momento se ha pensado que los trabajos no solo se enumeren, sino que se lean? Porque a veces sucede que una revista del primer nivel no publica trabajos creativos de primer nivel, porque van en contra del paradigma dominante, y a lo mejor ese trabajo creativo se ha tenido que publicar en una revista del segundo tercio. Pero para eso hay que leerlo. Y claro, si a alguien se le pide esfuerzo de leer, ¿por qué no hacemos como la agencia británica, que está planteándose el conceder año sabático a las personas a las que por sorteo les toque estar en esas comisiones para que de verdad se lean los trabajos? ¿Por qué no lo hacemos? Si a alguien le dan miedo los sabáticos, revisen los criterios de concesión en alguna universidad grande y ya se darán cuenta qué sorpresas se van a llevar. Ah, pero está de sabático. Ya verán ustedes, y ahí le ponen nombres y apellidos y ya verán la sorpresa que se van llevando, ¿eh? Claro, si nos vamos a lo anglosajón a ultranza, todavía hay procedimientos peores, ¿no? Ahora que está en cierta boga el señor Garicano, pues él siempre echa de menos el criterio de la Universidad de Chicago, que cuando se plantea contratar a alguien, pues pide una evaluación a cada uno de los profesores y profesoras del departamento sobre qué han aprendido de esa persona a la que supuestamente se pretende contratar. Bueno, fíjense que esto nos parece una cuestión muy extraña, pero es que los anglosajones sí que están aplicando el criterio que deben. Lo que pasa es que nosotros, al imitarlos, lo estamos aplicando a una realidad idiosincrásica y específica radicalmente distinta de la anglosajona, y entonces sucede un pastiche. Porque en realidad los procedimientos estadounidenses son adecuados para el marco educativo estadounidense y para las relaciones con las empresas estadounidenses, pero no para nosotros. Porque cuando nosotros queremos publicar en alguna revista de primer nivel, tenemos que hacer una especie de proyección de nuestros conocimientos hacia algo parecido al mercado estadounidense, cuando en realidad ni nuestra bolsa se parece a la estadounidense, ni nuestras empresas tienen nada que ver con las estadounidenses, ni los sectores de actividad, ni nuestro marco de relaciones laborales, nada, nada. Pero claro, vayan ustedes con un trabajo idiosincrásico aplicado a Europa o a España y ya verán la risa floja que les da a los evaluadores de la revista a la que ustedes opten. Con lo cual, no nos damos cuenta de que el objetivo último de nuestros trabajos se está desvirtuando radicalmente, que no sirve para resolver los problemas de la sociedad en la que nos movemos. Más cuestiones. ¿No será que esta reforma, que supone un cierto endurecimiento respecto sobre todo en la Comunidad de Madrid, con los criterios que antes se manejaban por la ACAP, es porque hay demasiadas acreditaciones positivas y hay que volver al reflujo de la marea? Porque claro, todavía estamos intentando recuperar los procesos de ajuste en las plantillas y no sería muy políticamente admisible que generáramos una bolsa de personas acreditadas preguntando qué hay de lo suyo. Es una maldad probablemente, pero también me gusta pensar en las maldades acerca de posibles justificaciones.
Lo que les he dicho antes, ¿qué va a pasar ahora con la CNAI dentro de la SuperAneca y con los criterios de evaluación de sexenios que puedan revisarse de cara a las acreditaciones? Yo creo que es un tema importante y que realmente va a generar dificultades de cara al futuro. En último término, la reflexión que les quiero trasladar es que aquí sigue primando la investigación sobre la docencia. Y hay que echar la vista atrás para recordar qué eran los famosos sexenios, qué es lo que está inspirando toda una cierta visión de excelencia, de la evaluación, del profesorado de las universidades públicas españolas. Los sexenios eran un gusano, eran un complemento de productividad. Y el complemento de productividad es cuantitativo, no es excelente. Y se ha producido la metamorfosis. Y en ese proceso el gusano se transformó en la mariposa de la excelencia. Y todos ya nos hemos quedado deslumbrados con la mariposa, sin darnos cuenta de que estamos valorando mariposas por gusanos. Y la otra cuestión es, ¿se está valorando la investigación que necesitamos? Hablaba ayer con un compañero, con dos compañeros excelentes, con una gran reputación de historia económica, y están evaluando pues el mercado de granos en la Edad Media, en las provincias castellanas, y han aflorado un nuevo sistema para calcular la información. Me cuentan su desazón acerca de que eso jamás se lo va a valorar un comité de selección o de acreditación o de evaluación, porque eso son curiosidades y pasatiempos, lógicamente. Además, ¿en qué revista se va a publicar eso? ¿A quién del mundo anglosajón le va a interesar nuestro mercado de granos en la Edad Media? Por favor, no. Y sin embargo, están haciendo una aportación sustancial. Yo mismo soy un ejemplo. Yo me dedico a estudiar las pequeñas y medianas empresas. Pero sé positivamente que cuando yo me someto a evaluación no puedo aportar eso. Porque les va a dar la risa floja de decir, pero hombre, ya están aquí los de las curiosidades y pasatiempos del mundo empresarial. Cuando sé positivamente que nuestro mundo empresarial es radicalmente distinto al mundo anglosajón, que si algo está sosteniendo las economías de los países desarrollados, sobre todo en Europa, son las pequeñas y medianas empresas, que cuando hablamos de modelo productivo tenemos que ser conscientes de qué es lo que está pasando en la realidad. Y yo manejo una base de datos de 500.000 empresas que depositan sus cuentas en los registros mercantiles. Y que cuando hablamos de la I+D, a mí es el que me da la risa floja. Cuando veo los sistemas contables para valorar la I+D en las empresas, estamos tirando el dinero público sin saber que con los datos de la contabilidad de las empresas en la mano es humanamente imposible saber cuánto invierte una empresa en I+D. Y sin embargo, cualquier aportación que haga en este ámbito, sé que no me la va a valorar nadie, y mucho menos me la va a publicar una revista de primer nivel de ámbito internacional. Por tanto, creo que esa reflexión sería interesante. Y miren, estamos perdiendo el bagaje que tenemos en Europa. Yo siempre a mis estudiantes les pongo un ejemplo, ¿no? Y seguramente a ustedes les suena lo que es la teoría de la agencia. La teoría de la agencia, pues, es la relación entre alguien que tiene dinero para decidir, pero no tiene conocimientos para tomar las decisiones que mejoren su nivel de dinero. Y entonces delega en otra persona, que es el agente, principal agente. Bueno, háganse la pregunta, ¿quién creó la teoría de la agencia? Bueno, pues todo el mundo les dirá, obviamente, Jensen y Meklin en su famoso trabajo de 1976. Bueno, pues cuando les digan eso, o cuando ustedes mismos lleguen a esa conclusión, revisen el Código de Comercio Español del año 1902, que a su vez es copiado del Código de Comercio francés, y lean el contrato de agencia. Y dice, es el contrato en virtud del cual una parte llamada principal encarga a otra llamada agente la realización de un negocio lucrativo en su nombre y por su cuenta. Al menos 74 años antes de Jensen y Meklin. Ese es el bagaje que estamos perdiendo.
Y sé positivamente que si yo en algún trabajo pongo que el Código de Comercio Español ya tiene el antecedente de la teoría de la agencia, lógicamente nadie puede dejar pasar eso sin menoscabo de su reputación como evaluador profesional. Y verán, una última reflexión. Se ha dicho aquí que se busca la suficiencia más que la excelencia. Bueno, pues vamos a quitar el problema de la subjetividad personal. Hagamos como se hace en el golf. Veamos primero cuáles son las revistas en las que se puede publicar y qué valoración tendrán los trabajos. Arbitremos un sistema informático que nos actualice el hándicap con cada partida que juguemos, o sea, con cada publicación que hagamos, que el sistema de manera automática actualice el hándicap de todo el conjunto del profesorado. Y olvidémonos de la reminiscencia franquista de los polos de desarrollo y de las excelencias, y vayamos a algo que es mucho más sencillo. Vamos a mejorar el nivel medio del sistema, y eso se consigue simplemente con que las aportaciones marginales estén por encima del nivel medio preexistente. Y esa es la última reflexión que quería hacerles. Muchas gracias por su atención.